Profe Arturo, buenos días. Hola Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Bueno, esperemos que conecte toda esta gente. Bueno. Buenos días, profe. Hola Alejandra, buenos días. Hola, profe. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, profe, buenos días, compañeros. Cordial saludo para todos. Hola Holman. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo Buenísimo. están? Bien, profe, gracias. Aquí está. Buen día, profe. Buen día, chicos. Hola Laura, buenos días. Hola, profe. Buenos días. Del grupo de Ramiro Ramos, Holman Bolívar, Andrés Muñoz y Milena Gutiérrez, ¿quién está? ¿Están todos? No. Holman Yo también, profe. y Andrés. Hola, profe. Creo que falta Ramiro y Milena. Milenita, sí. ¿Quién es el El director dúo. de ese proyecto? Don Ramiro, profe. Ramiro. Debería estar de primero. Bueno. ¿Cómo se llama el proyecto? Andresito, le cedo el turno. Ya le digo, profe, por acá lo tenemos. Bueno, mientras lo buscan, señorita directora Cristina Rojas, Sí, señor. ¿cómo se llama el proyecto femenil Sentido femenino. virgen? Araí.
Ah, carajo. Así es. Sentido femenino. Sí, no podía tener otro nombre realmente. Está para que se una Women's Power. con Andrea para que hagan un programa radial sobre lo que ella alcanzó a decir el semestre pasado sobre los hombres y no sé qué más cosas así, todas feministas. Uy, no de ideas, hola. Ah, la ¿Eslogan? idea no es ¿No se acuerda que lo último se arrepintió, profe? Sí, Y lo cambió. pero claro. Para allá, ¿vale? nuestro eslogan es la nueva realidad de la noticia. Perdóname, no te escuché, Cristina. El eslogan es la nueva realidad de la noticia. La nueva realidad de, y ponen el la en mayúscula, la, por aquello del género, noticia. Profe, ya Sí, lo encontré, profe, ya lo tengo acá. Espérame un profe, segundo. un segundo. Sí, dime, Cristina. Tuvimos un inconveniente con Jennifer. Ujú. Ella ya no hace parte del grupo. ¿Y por Entonces qué? solamente somos porque no mandó su parte del trabajo en los tiempos pactados. Cuando lo mandó no fue útil no tuvo relevancia para la temática de nuestro programa. Le dimos Ujú. unos plazos y anoche eran las 12 de la noche y no teníamos nada. Entonces, pues no. Bueno, listo. Entonces, pues miraremos a ver a dónde recalará. Vale, listo. Cristina, gracias. Bueno, profe. Listo, el grupo de Ramiro. Sí, profe. Se llama Noticias en Línea. Noticias en línea. Sí, señor. Y el eslogan, información al instante. Información al instante. Ok. El otro grupo de las niñas, Alejandra Valenzuela, Diana Buitrago, Laura Botero y Juana Rojas. Hola, profe, buenos días. La Diana, directora. Alejandra Valenzuela. Alejandra Valenzuela. Nombre del proyecto. Onda femenina. No te escuché. ¿Otra vez? Onda femenina. ¿Onda qué? ¿Onda qué? Onda femenina. ¿Me escuchas? Onda femenina, profe. Onda femenina. Virgen Santísima. Sí. Bueno, ¿Te decimos el eslogan? sí, por favor. La voz más fuerte de la radio. Ok, gracias. Y la con mayúsculas y grande. La voz. Negrilla subrayado. Sí. Y, perdón, y el grupo de Paula, Andrés, José. Solamente se ha conectado Paula. Ay, Andrés. ¿Qué más, profe? Y entonces, Bien, bien. Hola, profe, Pues. buenos días. Hola, Buenos Paula. días. Está Paulita ahí. ¿Cómo está? Tenemos a ¿director Paula de ese que nos grupo diga. o directora? Paula. Hasta ahora se hablaron, me imagino. Pues tenemos una idea, pero todavía no nos compartió. Buen día, profe. Buenos días. Diana Carolina, ¿cómo me le va? Ajo madre. No es Diana Carolina, es José. No, pues yo sé.
Ah, es que me metí desde el portátil de ella, profe, entonces por eso sale ese nombre. Perdón, ahí estaba teniendo problemas con el mío, entonces dije, mejor me paso a otro. Bueno, entonces, debería empezar con ustedes. Bueno, lista. ¿Quiénes me quedaron faltando de la vez pasada? Jennifer, Yo. Juana, José y Alejandra, ¿no es cierto? Sí, señor. Ok, listo. De los cuatro, ¿quién quiere empezar? Yo, profe. Alejandra. Sí, señor. Listo, ok. Bueno, entonces ya sabes, 3 noticias y la cuarta la vas a comentar. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Profe, perdón, pero esa yo ya la había hecho, la clase antepasada. ¿Puede ser Sí, nueva? yo también. Yo también la hice, profe. Sí, sí, señor. ¿Cuándo? La clase Sí, la pasada, clase profe. antepasada yo la... Sí, claro, hicieron los ejercicios de práctica, ¿cómo no? Ah, Ah, ¿esos eran de práctica? Ujú. Ah, Entre otras cosas, yo te dije, Juana, que tenías que corregir, por ejemplo, sí, el sí, tamaño sí. de las noticias, que tienen que ser 3 noticias cortas, de 40 segundos máximo, ¿cierto? Ah, ok, con ok. razón, tú estabas Esos son tan ejercicios de práctica. tranquilo. Sí, claro. Ah, Tan yo tenía tranquilo. entendido. O si quieres, te Ay, Dios califico mío. eso. No, 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 Ah, no, 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 bueno, no, no. bien. Espérate. Ese es otro cuento muy diferente. Ok, ya entendí la Ah, dinámica. bueno, profe. Listo. Listo. Entonces, Alejandra, ¿preparada? Sí, señor. Listo. 8 de la mañana, 13 minutos. Bienvenidos al informativo de CST Noticias. Iniciamos nuestro boletín con la actualización de la información nacional e internacional a cargo de Alejandra Valenzuela. Muchas gracias, Arturo. Y sí, señor, en Bogotá. El miércoles 26 de agosto se informó ante la Personería de Bogotá más quejas de los pacientes con respecto a la demora de los medicamentos de parte de la EPS por motivo del COVID-19. La preocupación es grande, ya que varios pacientes de la tercera edad se han visto afectados y no han podido seguir con sus tratamientos desde el mes de marzo. En deportes, el pasado viernes 4 de agosto, después de tanta subida y bajada, el futbolista argentino Lionel Messi confirmó que se queda en el Barcelona en una entrevista para Goal España. El mejor jugador del mundo, así llamado por los medios de comunicación, aseguró que la única manera de marcharse sería pagando la cláusula de 700 millones de euros, lo que es para él hasta imposible. En tecnología, Facebook lanza la versión beta de Horizon, una plataforma social de realidad virtual que desde el año pasado anunció su lanzamiento, pero hasta este año pudo arreglar unos retoques para que llegara a todos los usuarios del mundo. Horizon es una plataforma de experiencia de realidad virtual que permite a los usuarios crear su avatar y su entorno, o como bien lo dice Facebook, crear y explorar un mundo nuevo cada día. Gracias, Alejandra. Y pasamos inmediatamente al análisis de la información. ¿Cuál es la noticia del día que nos tiene preparado para hoy? Pues Arturo, esta es una noticia muy buena que seguramente alegró muchos corazones de los ciudadanos. Y es que la alcaldía de Bogotá sigue cumpliendo con la entrega de los mercados que estaban dando por motivo del COVID-19. Recordemos que cada una de las canastas que da integración social es de un valor de 90.000 y tiene un kit de mercado con todo lo necesario y también de aseo, que seguramente a muchas personas les ha dado un alivio muy grande. La semana pasada estuvo en una localidad negativa y esperamos que pues siga ayudando a las demás localidades. Muchas gracias. Muy cortico. Una pena porque ibas muy bien, tenías buen ritmo, aparte de todo habías hecho una lectura perfecta, ¿vale? Pudiste haberle metido otros detalles, que el plan que primero va a empezar en la localidad de Engativá y luego se va a expandir, o que se tiene planeado hacerse también en las localidades de Suba, de Ciudad Bolívar, de Bosa, ¿cierto? Y que más adelante
Si se requiere y si se necesita, se va a expandir por las demás localidades en la medida en que vaya avanzando este tema de la pandemia, ¿vale? Y que Sí, eso, señor. sumado a las otras medidas de, por ejemplo, la apertura de restaurantes a cielo abierto, el cierre de algunas vías para permitir el transporte a través de la bicicleta, bueno, en fin, todas estas medidas que tiene preparadas Claudita, mi vecina, eh, todo eso, meterle todos esos detalles, ¿vale? Bueno, profe. Haber tenido como esos datos un poquito más a la mano para haber complementado un poco más la información. No quiere decir que hayas hecho un mal trabajo, al contrario, creo que ibas muy bien, pero sí faltó complementar un poco más la noticia. Recuerda que es 1.5, 2 minutos de comentario, ¿vale? Sí, señor. Entonces, pero bien, Alejandra, buen ejercicio, muy buen ejercicio. Gracias, profe. Bueno, Jennifer no está. Alma bendita. Juana o José. Y profe, dame un poquito más de tiempo. Entonces, José. No, yo te doy todo el tiempo que quieras. Lo que pasa es que está José también. Profe, Señora, una pregunta. dime. Nosotros en el ejercicio que vamos a presentar el día de hoy, al final debemos hacer un ejercicio como el que usted hizo o no, al final como una noticia comentada o simple llano boletín. Simple y llano boletín. 15 Vale. minutos de noticias. De puras y puras noticias. Gracias. ¿Vale? Después vamos a ver eso un poquito más elaborado, ¿vale? Porque de aquí pasaremos a hacer noticieros de media hora y los vamos a tener que distribuir porque pues obviamente solamente tenemos 3 partes, ¿vale? O solamente grabamos 3 partes de clase. Entonces la idea es que podamos distribuirlo entre las 3 partes y continuar en la siguiente semana, ¿vale? Y seguir con los conceptos que nos corresponden. ¿Listo? Por ahora, enfoquémonos solamente en los informativos de 15 minutos. Juana o José. Yo, profe. Bueno. Démosle tiempo a las Juanes. ¿Listo, José? Vale. Acuérdese, 3 noticias y la cuarta, comentario. Ok. Bienvenidos, este es el boletín informativo de CST Noticias. Yo soy Arturo Vargas Mendoza y junto a José Hernando Mena vamos a actualizar la información nacional e internacional. José, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Gabriel Jaimes, ex mano derecha de Ordóñez, que llevará el caso de Uribe, es el fiscal jefe de los delegados ante la Corte Suprema y liderará la investigación. Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal coordinador ante la Corte Suprema de Justicia, será quien llevará la investigación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez en la Fiscalía. Jaimes Durán es un veterano fiscal que tiene más de 25 años de experiencia en cargos judiciales, muy cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez, actual embajador del gobierno de Iván Duque en la OEA. Jaimes estuvo al frente de varias investigaciones sensibles en ese órgano de control. De hecho, fue uno de los funcionarios que lideraron desde la Procuraduría la reactivación de las investigaciones contra el general en retiro Miguel Maza Márquez, y que terminaron en su condena en la Corte Suprema de Justicia por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Este jueves, el expediente llegó a la Fiscalía General después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinara que no tenía la competencia para continuar la investigación contra Uribe Vélez. La noticia fue confirmada mediante un comunicado de la Fiscalía en el que indica que el proceso que se sigue contra el ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, fue trasladado directamente este miércoles al despacho del fiscal general Francisco Barbosa Delgado, por disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En información deportiva, es oficial, Lionel Messi se queda en el Barcelona. La decisión se anunció después de que Messi había mandado al club un burofax manifestando que quería irse.
Finalmente, decidió mantenerse y cumplir su último año de contrato. Voy a dar el máximo. Daremos al máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. El factor económico resultó fundamental para la decisión de quedarse. Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones y eso es imposible. Y que luego había otra manera que era el juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça, nunca, porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida. Tengo hecha aquí mi vida. El Barça me dio todo y yo le di todo. Jamás se me pasó por la cabeza llegar al Barça a un juicio, señaló el jugador. En noticias de actualidad, quedan suspendidos 7 policías por la muerte de un afroamericano en Rochester, Estados Unidos. Las suspensiones se produjeron un día después de que los abogados de la familia de Prude publicaran un video de la cámara corporal de la policía que muestra a los agentes. 7 policías de la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, que participaron en el arresto en marzo de un hombre afroamericano, al que inmovilizaron en el suelo y después murió, han sido suspendidos, anunció la alcaldesa de la ciudad, Lovely Warren. El señor Daniel Prude perdió la vida en nuestra ciudad. Perdió la vida debido a la acción de nuestros oficiales de policía, manifestó Warren, según informaron medios estadounidenses. El hecho se produjo el pasado 23 de marzo, pero fue hecho público esta semana por su familia, que ha presentado varios videos del suceso en lo que parece ser un nuevo acto de violencia policial en Estados Unidos. El caso de Prude se une a otros acaecidos en los últimos meses que han generado protestas masivas en buena parte de los Estados Unidos contra la violencia policial y el racismo. Muchas gracias por la actualización, José. Y ahora vamos con la noticia del día, el análisis suyo de la noticia de hoy sábado. Gracias, Arturo. De hecho, tiene que ver con la inauguración oficial del túnel de la línea a cargo del presidente Duque, que se llevó a cabo el día 4 de septiembre, viernes, en el tramo que conduce de Bogotá a Ibagué. Con un grito de ¡Viva Colombia!, el presidente Iván Duque celebró el viernes la entrega del túnel de la línea, la obra de infraestructura vial que se considera más importante en el país y una de las más importantes a nivel de Latinoamérica. A pesar de que esta obra duró aproximadamente 12 años y un poco más en ejecutarse, ayer viernes llegó a su fin y fue inaugurada totalmente por el presidente Iván Duque. Dentro de estas obras hay varios subtramos que tuvieron bastantes inconvenientes durante su ejecución, pasando por diferentes directores de Invías y terminando en el que coincidencialmente recibió la obra hace casi 18 años. Esto entonces indica que además del túnel principal, este viernes fueron entregados también, como lo mencionaba anteriormente, otros 4 túneles que van desde los 350 metros hasta los 900 metros aproximadamente. Otras subobras, entre las que están 5 viaductos, un tramo bastante extenso de casi 14 kilómetros de doble calzada entre el alto de la línea y 2 intercambiadores viales. Esto es una noticia bastante positiva, no solamente para el tráfico en general de esta complicada carretera, sino principalmente para todo el gremio de transportadores, quienes siempre han manifestado que este tramo de la línea es bastante complicado, ya que cualquier tipo de incidente que llegue a pasar entre cualquiera de sus puntos es bastante crítico y puede representar demoras de hasta 1 o 2 días en los transportes que ellos tienen encomendados. Esto también afecta obviamente y directamente a los diferentes tipos de viajeros que se ven obligados a coger esta vía, principalmente en épocas festivas o en épocas de vacaciones. Con el túnel de la línea se va a ahorrar aproximadamente 1 hora de recorrido, principalmente entre los puntos de Calarcá y Cajamarca. Estos, como se mencionó anteriormente, que son básicamente los puntos más críticos
puesto que en estas dos diferentes ciudades o municipios se encuentran bastantes fallas geológicas y aparte de eso, el tema de la carretera es bastante complicado. Entonces, bien, ya tenemos túnel de la línea inaugurado oficialmente por el presidente Iván Duque y que esperemos que los colombianos hagan muy buen uso de ella y nos preste de verdad el servicio que se dice prestar. Gracias, Arturo. A usted, José. Bueno, muy buen ejercicio, solo que se equivocó un poquitico en un pedacito. Sí. ¿Sí sabe cuál es, no? Creo, no sé, creo que fue en la segunda. No. Ah, bueno. O en el último. No, en el comentario, pero ya le digo, ya le recuerdo. Ok. Y bueno, en la primera noticia, usted, ojo, cuando usted vaya a decir la ficha de Ordóñez, especifique cuál Ordóñez, ¿vale? Ok. Porque después, más adelante, usted lo dice, pero entonces al principio la gente queda como loca. ¿Pero cuál Ordóñez será? Pues uno se imagina al ex procurador Alejandro Ordóñez, al ex procurador Alejandro Ordóñez. Sí. Uno se lo imagina, pero es mejor que usted lo especifique. Acuérdese que al oyente hay que darle todo masticado, ¿cierto? Casi que digerido y ahí sí para que lo consuma. Entonces, en ese orden de ideas, especificar ahí en la redacción al principio, ¿cierto? Okay. Usted dice, tal persona ficha de Ordóñez. Creo que es así como está redactado. Lo dejo abierto, sí. Exacto. Entonces, queda como muy ambiguo todo eso. Eso por un lado. Y en el comentario usted dijo que el túnel de la línea quedaba en la carretera Bogotá-Ibagué. Fue la primera referencia que se me vino, pues yo sé que es mucho más. Y es Ibagué-Armenia. Sí. Ibagué-Armenia. Incluso, para ser más específicos, entre Ibagué y Calarcá. ¿Vale? Ahí se me fue la paloma. Sí, de pronto usted se está equivocando con el túnel de Sumapaz. Ese túnel, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Bueno, después me acordaré. Este túnel de la línea tiene por nombre Darío Echandía, que recuerden ustedes fue presidente de la República por allá en el 43, más o menos. Creo que tuvo nomás un año de gobierno, ¿vale? Chaparraluno él, como yo. Y pues uno de los hombres más célebres junto con Manuel Murillo Toro del departamento del Tolima, ¿cierto? Entonces, y yo diría que uno de los personajes más importantes de Chaparral, después de mí, por supuesto, obviamente, por favor. Okay, bueno, Juana, ¿estás lista? Profe, tengo un pequeño problema. ¿Qué pasó? Tengo 3 noticias. Uh-huh. La última es la del comentario, pero me falta una. ¿Qué hacemos? ¿Será que podemos ir pasando como con los grupos de lo del ejercicio de hoy o presentación? No. ¿O qué hago, profe? Pero, ¿cómo así? ¿Tienes las 3 noticias? Tengo 3 noticias, no tengo 4, como las que tú dijiste. Tengo nada más 3. Pero es que son 3 leídas, ¿sí? 3 que vas a leer y la cuarta es comentada. Es simplemente que tengas el conocimiento aquí en la cabeza y la comentas. Entonces, por ejemplo, vas a hablar del Tour de Francia. Entonces, del Tour de Francia yo debo decir que se han corrido hasta el momento 7 etapas, que en este momento estamos en la 8ª, que el líder de la carrera es Adam Yates, porque hace 2 etapas le quitaron la camiseta amarilla a Julian Alaphilippe por una sanción que le impusieron en la etapa número 5. Le quitaron 20 segundos y a partir de ahí, entonces, él se corrió todo hacia arriba y el que está en este momento de líder es Adam Yates. Los colombianos van todavía ahí. El mejor colombiano hasta el momento es Egan Bernal, que es el líder de la clasificación de los jóvenes y que se encuentra en este momento a unos 25 segundos del líder de la competencia y bla, 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 de acuerdo al conocimiento que tienes. ¿Sí? Entonces, esa sería la cuarta noticia. La cuarta noticia no es para leerla.
es para comentarla. Yo por eso siempre ahí, cuando tú terminas de leer la tercera noticia, yo hago una breve introducción para el análisis de la información y la noticia del día. Y esa es la que tienes que comentar, no leer, comentar, ¿vale? Y es que es eso, profe. Que Ah, ok. creo Todavía no tienes el tema que vas a comentar. Muy bien. Ay, profe. Entonces, Bueno, entonces, ay, profe. hagamos una cosa. Voy a hacer una breve explicación, una breve introducción para lo que van a ser los ejercicios de 15 minutos. Y ahorita cuando empecemos la próxima grabación, mira cómo soy de buena gente contigo. Cuando Profe, te empecemos la quiero. segunda parte, arrancamos entonces con tu ejercicio y ahí sí continuamos con los ejercicios de 15 minutos, ¿vale? Listo, sí, señor. Bueno, entonces, muchachos, lo que vamos a hacer ahorita a continuación, luego del ejercicio de Juana, van a ser los famosos boletines que en una época se llamaban los cuartos de hora. En la época de los 90, las grandes cadenas radiales tenían boletines informativos cada 2 horas que duraban 15 minutos o poco menos de 15 minutos, ¿cierto? En los cuales hacían como una especie de noticiero, un resumen noticioso, un resumen informativo de lo que pasaba en ese momento durante la hora, como una actualización, es decir, como una extensión de los boletines de la hora. No hacían absolutamente nada más en materia de información y los programas duraban, pues los programas, digamos, los otros espacios duraban 45 minutos, ¿cierto? Entonces, es esa hora donde había ese boletín, los programas o los espacios, los demás espacios duraban apenas 45 minutos, ¿vale? Obviamente esto radialmente se fue eliminando, se fue quitando, porque pues si iban a hacer cada 2 horas un noticiero, pues para esa gracia hacían un noticiero más largo, ¿cierto? Y dejaban más bien boletines chiquitos de 2, 3 minutos cada media hora o cada hora. Y con eso iban actualizando la información. Eso fue cambiando con el tiempo. Digamos que el más famoso de esos boletines informativos de 15 minutos fue el Cuarto de Hora Caracol, que se volvió una marca, ¿cierto? Y que básicamente era un noticiero de 15 minutos. Solamente era lectura de noticias y si acaso hubo una pausa para comerciales o alguna cuestión, ¿vale? En este caso, digamos que no sé si los grupos de trabajo tengan programado tener comerciales. Yo, pues la verdad, no les dije precisamente por eso, porque quiero es ver cómo ustedes van a utilizar esos 15 minutos en materia de información. Esto va a ser introducción ¿para qué? Para que más adelante ustedes, estos proyectos de noticias, realicen los noticieros de 30 minutos. Esos noticieros de 30 minutos sí van a tener pues una especie de producción o una eventual producción, ¿vale? Es decir, ustedes van a cuadrar el noticiero como si estuvieran o como si tuvieran ese espacio en la radio. Ya nos vamos a empezar a meter a hacer espacios de radio, ¿cierto? Y en este caso vamos a empezar por los espacios informativos. Primero con los cuartos de hora y después, ahí sí, con los noticieros un poco más elaborados de 30 minutos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ustedes tienen que tener una muy buena coordinación de trabajo en equipo, ¿vale? Porque no es fácil manejar todo esto a distancia. Hay que manejar este tema de la internet. Por lo tanto, sería muy recomendable que todos los grupos tuvieran una muy buena comunicación, sobre todo el grupo 4, tuvieran una muy buena comunicación constante, ojalá, durante el programa y antes del programa. ¿Para qué? Antes del programa para que ustedes organicen qué secciones van a utilizar, si lo van a hacer por secciones o si lo van a hacer
dinámico, es decir, que cada uno va leyendo las noticias de acuerdo a cómo le corresponda, ¿cierto? Eso ya dependerá mucho del estilo que le imprima la persona que oficie como director de cada uno de los proyectos, ¿cierto? También, por supuesto, a quién le corresponde cada uno, quién va a organizar el guión o el libreto del informativo o del espacio, ¿vale? Pueden tener, muchachos, una continuidad, un guión y las noticias aparte, o si quieren, tener el libreto con las noticias escritas en la hoja, bueno, en el documento de Word en este caso, porque ustedes no van a imprimir nada, afortunadamente. Así que eso dependerá mucho de la forma como quieran trabajar, ¿de acuerdo? Lo importante es que sea un noticiero muy ordenado, que haya actualidad en la información, es decir, que la investigación de las noticias ustedes las hagan, como decía McLuhan, la famosa pirámide invertida, ¿cierto? Primero lo más importante y de ahí para abajo lo menos importante, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, organicen de esa manera las noticias, desde las más actuales hasta las menos actuales, desde las más actuales y más importantes hasta las menos importantes y menos actuales, ¿vale? Por otro lado, siempre cada noticiero, cada ejercicio debe tener noticias e información nueva, ¿vale? No quiero información repetida. El formato sí lo pueden repetir, por supuesto, porque ese va a ser, digamos que el esqueleto, el guión, pero las noticias, la información tiene que ser lo más actualizada posible. ¿De acuerdo? Entonces, mucho trabajo en equipo, por favor. Por eso les permití que hicieran ustedes los grupos, ¿vale? Que hicieran ustedes los grupos, que escogieran a la gente y que pues se comunicaran, ¿vale? En ese orden de ideas, pues ojo, mucho trabajo en equipo, porque después, más adelante, yo voy a disolver todos los grupos y los voy a asignar yo. Y entonces ahí es donde los quiero ver trabajando en equipo, ¿vale? Entonces, muchachos, por favor, muy pilosos con eso, con ese tema. Tienen que aprender a trabajar en equipo. Yo creo que se los he dicho 1000 veces. La radio actualmente no se hace individualmente, o muy pocos espacios se hacen de manera individual, ¿vale? Digamos que los espacios individuales se han reducido a los famosos podcasts y eso, y de pronto algunos programas biográficos, algunos programas históricos o algunos programas de crónicas. De ahí para adelante, muy poco se hace radio de manera individual. Y también dense cuenta, muchachos, que los grandes programas, los grandes magazines se hacen con equipos de trabajo bien compenetrados y bien elaborados, con distintas formas de pensar, ¿vale? Entonces, así lo vamos a trabajar de ahora en adelante. Todo va a ser trabajo en equipo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, pues pedirles mucho compromiso. Ustedes ya están en otro nivel en este cuento y la idea es que aprendamos las diferentes formas de hacer radio y de cómo se está haciendo la radio actualmente en nuestro país. La radio convencional, ¿vale? La radio convencional. Listo, muchachos. Entonces, vamos a parar acá esta primera parte y cuando en los 2 minutos, cuando regresemos, entonces arranco con el ejercicio del boletín informativo de Juana y arrancamos entonces con los boletines de cuarto de hora. ¿De acuerdo? Entonces, paramos aquí, muchachos. Nos tomamos 2 minuticos y regresamos entonces para continuar con la clase. Vale, profe.